una carta abierta dirigida al presidente de la República, al ministro del Ambiente, al alcalde de Cuenca y al Consejo Cantonal. Emitió recientemente Yasunidos exigiendo que se ponga atención en este caso y que se dé cumplimiento a la consulta popular de Cuenca. Entre otras cosas, ha señalado: consideramos que es urgente tomar decisiones cuando los proyectos mineros no tienen intención de retirarse, como es el caso de INB Metals, que no solo irrespeta los resultados de la consulta, sino anuncia avances en el proyecto Loma Larga con la presentación del estudio de impacto ambiental en el Ministerio del Ambiente. Damos la bienvenida al señor Clever Calle, miembro del colectivo Yasunidos Guapondelic. Señor Calle, muy buenos días. Con esta nueva información se da cuenta del interés y la certeza que existe por parte de las empresas mineras de que se va a realizar este proyecto bautizado por el gobierno de Rafael Correa como Loma Larga. ¿Cuál es su punto de vista y ha recibido usted por lo menos alguna reacción, si no una respuesta de las autoridades a las cuales Yasunidos ha hecho llegar a su preocupación con respecto a Quimsacocha? Muy buenos días a toda la audiencia, a ustedes en el estudio. La carta abierta que hemos publicado el día domingo anterior está en un proceso de recolección de firmas. Recordemos que tiene como punto central exigir tanto al Poder Ejecutivo, dirigido ahora por Guillermo Lasso, y al alcalde de la ciudad, al Consejo Cantonal de Cuenca, que se aplique ágilmente los resultados de la consulta popular. Entonces, vamos a darnos unos días para seguir recabando firmas, adhesiones, y después le haremos llegar a las autoridades pertinentes. En este caso, tendremos que hacerle llegar esta carta al gobernador del Azuay, Esteban Bernal. Esta carta se da en el marco de esa noticia que ustedes leyeron para anunciar esta entrevista. La empresa Dundee Precious Metals de Canadá anuncia que adquiere el 100% del paquete accionario del proyecto de INB Metals, que es la dueña del proyecto Loma Larga en Quimsacocha. Y antes de eso, la compañía minera INB Metals anunció que presentó el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental ante el Ministerio del Ambiente y del Agua para solicitar la licencia ambiental para la fase de explotación. INB Metals estaba acelerando el paso en las últimas semanas, motivados por aquella especie de vacío legal, o por lo menos de falta de claridad que existió con respecto a la decisión de la Corte Constitucional, en el sentido de que la consulta popular afectaría solamente en los proyectos a futuro. Sí, efectivamente. Antes de que la consulta popular fuera aprobada por la Corte Constitucional, INB Metals trató de acelerar los procesos para sacar la licencia ambiental para la fase de explotación antes de que saliera la consulta popular. Eso también nos muestra a la clara que, como dice la Constitución, la consulta popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Pero son señales absolutamente preocupantes. Son señales que debería mover realmente la conciencia de toda la ciudad y de todas sus autoridades. Y también exige una respuesta por parte del gobierno nacional, por parte del presidente Guillermo Lasso. La compra de INB Metals por parte de esta otra empresa canadiense, Dundee Metals Precious, que tiene una planta de fundición, de procesamiento de metales en Namibia, implica que este proyecto, desde los intereses empresariales, va a seguir adelante. Recordemos que el yacimiento de Loma Larga tiene una altísima concentración de arsénico. Es un metal que se disemina rápidamente por el agua y el suelo y que, entre otras cosas, es cancerígeno. Hay muy pocas plantas de fundición en el mundo que pueden procesar concentrado de metal con ese nivel de contaminación como
el concentrado que va a salir del yacimiento de Loma Larga en Quimsacocha, 8.5% de arsénico. Y una de esas plantas de fundición es justamente la planta de fundición que Dundee Precious Metals posee en Namibia, en este país africano. Entonces, son señales muy fuertes, ¿no?, de que pretenden avanzar. Muestra a las claras la prepotencia con la que actúan, la falta de respeto al marco constitucional, la falta de respeto a las normas legales y definitivamente la falta de respeto total a la voluntad de los pueblos de Girón y de Cuenca, que en sus respectivas consultas populares dijeron claramente que no aceptan la minería. Por otra parte, sabemos perfectamente que el presidente Guillermo Lasso forma parte de un entramado empresarial financiero que tiene conexiones con el capital transnacional, en este caso con las compañías mineras que tienen operaciones en el Ecuador. El que le haya designado a Roberto Salas como ministro de Energía y Recursos No Renovables muestra a las claras de esas conexiones. Roberto Salas estuvo relacionado con empresas mineras en su pasado. Además de eso, ocupó altísimos cargos en la corporación Novis, que a la vez tiene intereses dentro de varias compañías mineras transnacionales. Una de ellas es Adventus. Ahora, quizá en defensa de Guillermo Lasso, no metemos las manos al fuego de ninguna manera. Hay que ver realmente el comportamiento, cómo va desempeñándose el nuevo gobierno, que prácticamente no ha iniciado ya con acciones ejecutivas sobre estos temas, pero queda en la bitácora las declaraciones de Guillermo Lasso, que las ha dado en varios medios de comunicación, incluyendo en el sentido de que respetará las fuentes hídricas, que respetará los páramos. Lo tenemos en archivo. Sí, desde luego. Y justamente a eso iba, ¿no? Existen como contradicciones. Primeramente en sus declaraciones, luego el indicio de haberle designado a Roberto Salas como ministro de Recursos Naturales No Renovables, y las promesas que Guillermo Lasso ha realizado, no solamente en esta última campaña electoral, sino desde la campaña del 2017. Hay varias promesas importantes que los azuayas conocemos perfectamente bien. Estamos hablando, por ejemplo, del compromiso de no realizar explotación minera por encima de los 2.800 metros, que firmó en el 2017. Pero luego de eso, ¿no?, se ha comprometido a respetar los resultados de la consulta popular y también a no desarrollar operaciones mineras a cielo abierto, a no desarrollar operaciones mineras en fuentes de agua, en áreas naturales protegidas, en territorios indígenas, y a ser respetuoso de la consulta previa, libre y vinculante a la que tienen derecho los pueblos indígenas especialmente. Entonces, hay esas contradicciones, ¿no? El llamado al gobierno actual es a respetar los compromisos que asumió en su campaña electoral. Ahora, Clever, en este sentido de solicitarle al gobierno nacional, al gobierno local, que se respeten, hemos venido escuchando de manera insistente desde la consulta popular y la resolución de la Corte, le hemos escuchado, como digo, de manera constante y sostenida, sobre todo a las empresas mineras, a través de publicidad, a través de sus representantes en el sector productivo, en entrevistas, en que ellos están de acuerdo, que ellos coinciden con aquello, pero esto no tiene incidencia en los proyectos ya existentes, sino de aquí en adelante. Entonces ellos están de acuerdo con la consulta, están de acuerdo con que se respete la toma de decisiones, pero esto no tendría a criterio de este sector, del sector minero, del sector productivo, incidencia en los proyectos que ya existen. Y una muestra de aquello es lo que estamos viendo ahora con Loma Larga y cómo se está intentando avanzar en el proceso. Sí, es verdad. El nivel de cinismo de los sectores mineros realmente es altísimo,
ya ha quedado demostradas varias veces, ¿no?, que sus alegatos y sus argumentos no tienen asidero constitucional ni legal, ¿no?, con la aprobación, por ejemplo, de la consulta popular, y en este momento pretenden reivindicarse ante la sociedad como los intérpretes del dictamen de la Corte Constitucional. Vale la pena para toda la audiencia recordar una vez más que, si bien es cierto, el dictamen de la Corte Constitucional dice que la consulta popular no tendrá efectos retroactivos, la consulta popular fue una consulta sobre la explotación minera. Por tanto, estamos hablando de que todos aquellos proyectos, ¿no?, la absoluta totalidad, los proyectos mineros que están en las zonas de recarga de los 5 ríos, materia de la consulta popular, no podrán pasar a fase de explotación, y obviamente tampoco se podrán seguir emitiendo títulos mineros en las zonas de recarga hídrica. Así está planteado el dictamen de la Corte Constitucional. No podemos permitir que, con el poder económico inmenso que tienen las compañías mineras a través de la publicidad que se hace, no confundan a la población. Es sumamente importante que cada uno de nosotros asumamos la vocería para que sobre eso no haya ningún tipo de tergiversación y defendamos los resultados de la consulta popular, que es el mandato del pueblo. Y ahí justamente también, ¿no?, entra como protagónico el rol del gobierno de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso tiene que darnos una muestra pronta y clara de que va a cumplir con su oferta electoral. Estábamos acostumbrados aquí en el Ecuador a que los candidatos hicieran muchas promesas en campaña electoral y luego se olvidaran de ellas, pero yo creo que estamos en un momento histórico en el que ya no se pueden seguir aceptando promesas electorales que luego no se cumplan. ¿Qué novedades tiene, señor Calles? Un compromiso por parte de Guillermo Lasso. ¿Qué novedades tiene, señor Calles, si es que algún seguimiento han podido hacer al trámite de ese estudio de impacto ambiental que INV Metals ha anunciado, entregó al MAE? Solicitamos formalmente el estudio de impacto ambiental porque queremos revisar el estudio de impacto ambiental y tener todos los argumentos, ¿no?, en base a la propia información de la empresa, para presentar las objeciones cuando sea el momento a la entrega de la licencia ambiental para la fase de explotación a la compañía INV Metals. Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio del Ambiente y del Agua. Antes de nosotros, la exasambleísta por el Azoy, Gloria Estudillo, también lo solicitó para revisar y analizar qué es lo que dice ese estudio de impacto ambiental, y tampoco tuvo respuesta. Entonces, también estamos viendo que vivimos como ciudadanos muchas dificultades para acceder a esa información crítica para defender nuestro derecho fundamental al agua. Estos son temas sobre los que también Guillermo Lasso se comprometió en su campaña, a permitir, en el marco del acuerdo de Escazú, que todos los defensores y defensoras de derechos humanos y derechos de la naturaleza accedieran libremente a la información pública. Han habido muchas limitaciones y obstáculos para hacerlo. ¿Por qué se limita el acceso a la información pública si, según el discurso de las propias mineras, todo está en orden? Esto realmente muestra las contradicciones entre el discurso y la práctica. Así que todavía no tenemos respuesta, pero estamos muy atentos al proceso dentro del Ministerio del Ambiente, porque llegado el momento tenemos que presentar las objeciones del caso a la entrega de esa licencia ambiental. Y en esto también es necesario la implicación de todos los sectores sociales de la ciudad de Cuenca. Sectores académicos, por ejemplo, como la Universidad de Cuenca. Esperamos también reunirnos con la rectora de la Universidad de Cuenca en los próximos días. Ya le hemos solicitado formalmente una reunión.
En lo que respecta a las nuevas autoridades de aquí de la provincia de La Suay, los legisladores, ¿qué posición tienen sobre el tema? Aún no hemos podido dialogar cara a cara sobre este tema con respecto, bueno, pero entendemos claramente que los representantes de Pachacutic, ¿no?, Bruno Segovia y Sofía Sánchez, están claramente comprometidos con la defensa de nuestras fuentes de agua. Bruno Segovia salta a la escena electoral desde la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, entonces, que es una organización que ha estado históricamente en la defensa de nuestros páramos. Entonces, por ahí creo que el compromiso de ellos no lo dudamos, ¿no? Ahora, con respecto a los otros asambleístas, pues realmente creo que necesitaríamos una aclaración por parte de ellos. Sería muy bueno que ellos se expresen públicamente y se comprometan con el pueblo de la SUAY, con el pueblo de Cuenca, para la defensa de nuestros páramos. No obstante, trataremos también de tener diálogos con ellos, porque creo que es necesario llegar con toda la información, tanto ambiental como social, como económica, para que tengan un conocimiento profundo de la situación y sobre eso, pues, asuman el compromiso con los derechos humanos y de la naturaleza. Estábamos revisando la publicación de INB Metals, que lo hace en un afán de comunicación, sobre todo con el mundo empresarial de la minería, y expresa allí: Loma Larga no está cerca de lagos ni ríos. El agua descargada del proyecto Loma Larga será tratado y no se descargará agua dentro del cantón Cuenca. El agua tratada cumplirá con estrictos estándares ecuatorianos y la compañía espera que el agua tratada sea de mejor calidad que el agua que se encuentra actualmente aguas abajo del punto de descarga. Loma Larga se encuentra justamente en la parte alta de la llanura de Tarqui. Hace pocos días conversábamos con uno de los expertos en Cuenca, el ingeniero Cisneros, quien señalaba que las características como humedal de esa llanura de Tarqui son invalorables. Hay mucha información con la que se juega con respecto a este proyecto, y por otra parte queda en claro los millonarios intereses que están de por medio. La transacción en mención que se anuncia entre INB Metals y esta compañía que asume las acciones supera los $100 millones. Esa declaración de la empresa minera muestra el desconocimiento o simple y llanamente su deseo de manipular. Sabemos perfectamente bien que los páramos son un cuerpo en donde están sutil y complejamente interrelacionados lagunas, corrientes de aguas subterráneas, corrientes superficiales, el agua en estado gaseoso, y afectar una parte de ese cuerpo es afectar el todo. O sea, el cuerpo de los páramos es como un cuerpo humano. No podemos, intervenir, afectar uno de los órganos humanos sin esperar que el cuerpo entero se resienta. Y ese cuerpo, llamado páramos, tiene como función esencial el ciclo del agua. Es la naciente de los ríos que cruzan nuestros valles, que se dirigen tanto hacia al Pacífico como al Atlántico. Entonces es un gran desconocimiento, simple y llanamente una intención de manipular que realmente insulta la inteligencia de los cuencanos y cuencanas. Yo tuve la oportunidad de escucharle al ingeniero Felipe Cisneros en sus declaraciones. El PROMAS, yo creo que lamentablemente no ha venido por varios años ya, desde el 2005 aproximadamente, prestándole servicios a la compañía minera, sobre todo con la determinación de cantidad y calidad del agua de la zona en donde ésta pretende operar su proyecto. Pero es la primera vez que le hemos escuchado que una intervención
sobre los páramos sería catastrófico. Yo me alegro personalmente de eso. Me alegro porque es una muy buena señal. Inclusive hizo referencia a la minería a cielo abierto. Entonces sería catastrófico. Así esperamos los cuencanos y cuencanas que responda la Universidad de Cuenca que se debe a esta ciudad. Los técnicos, los hidrólogos, los científicos, los investigadores, los cuadros directivos de la Universidad de Cuenca y de las otras universidades que tienen su sede aquí, deben asumir la defensa de los más caros intereses de la provincia, el bien común, que son sus fuentes de agua. Entonces, esta buena señal esperamos que luego se confirme también en esta próxima reunión que tendremos con la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida. Bien, queremos agradecerle mucho al señor Clever Calle. Él se pertenece al colectivo Yasunidos Guapondelic, que ha puesto esta carta urgente a las principales autoridades del país, de la ciudad y de la provincia, para que se ponga atención en lo que está sucediendo en Quimsacocha. Poderosos intereses que continúan trabajando con la presentación ya de estudio de impacto ambiental ante el MAE y el cambio de acciones que se ha anunciado de la compañía Dundee, comprando todas las acciones a INB Metals, del principal inversionista al momento en Quimsacocha, Loma Larga, que lo llama el gobierno de Rafael Correa, Lenín Moreno. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con el gobierno de Guillermo Lasso. Son las 9:10. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.